Hola a todos. Bienvenidos a mi canal K-Pop. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noche de Estambul se llenó de magia, música y emoción cuando el querido actor y músico Ozan Akbaba subió al escenario para ofrecer uno de los conciertos más memorables de su carrera. En un auditorio completamente lleno, el artista desplegó todo su carisma y energía, regalando una velada que mezcló virtuosismo musical con una sinceridad pocas veces vista sobre las tablas. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de melodías terminó convirtiéndose en un momento histórico, cuando Akbaba dejó escapar unas palabras que desataron una auténtica tormenta de emociones. Por primera vez, habló abiertamente de su relación con Sinem Unsal. Desde el primer acorde, Ozan se adueñó del escenario. Con su guitarra al hombro y una sonrisa serena, comenzó a interpretar los temas más representativos de su repertorio. Las luces del recinto se mezclaban con los aplausos y la energía vibrante del público, que no dejaba de corear cada canción. A lo largo de la noche el artista fue alternando entre piezas enérgicas y baladas cargadas de nostalgia, demostrando una vez más por qué es considerado una de las figuras más completas del espectáculo turco. Pero en medio de ese despliegue de talento, algo distinto comenzó a notarse. Entre canción y canción, Akbaba respiraba profundamente, miraba hacia el público con los ojos brillantes y parecía contener una emoción difícil de ocultar. Los espectadores atentos percibieron ese temblor en su voz, ese matiz que anunciaba que algo importante estaba por suceder. Fue justo después de una interpretación conmovedora cuando el silencio invadió la sala. Ozan bajó lentamente la guitarra, se tomó un instante y con la voz cargada de sentimiento dijo: «Todas las canciones que canté esta noche son para ella. Si me escucharon bien, canto para Sinem». Las palabras, sencillas pero poderosas, hicieron que el público estallara en una ovación ensordecedora. Las cámaras de los teléfonos se alzaron como un mar de luces y los aplausos no cesaron durante largos minutos. En un instante la noche pasó de ser un concierto inolvidable a convertirse en una declaración pública de amor que marcaría un antes y un después en la carrera del artista. Mientras los asistentes aún asimilaban lo ocurrido, las redes sociales comenzaron a arder. Los vídeos del momento circularon a una velocidad impresionante, acumulando miles de visualizaciones en cuestión de minutos. Los comentarios se multiplicaban: «Este amor ya es oficial, Ozan finalmente lo ha dicho, la confesión más hermosa en un escenario». Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de fragmentos del concierto, y en cuestión de horas el nombre de Ozan Akbaba era tendencia no solo en Turquía, sino también en buena parte de Europa. En cada clip compartido el artista aparecía visiblemente emocionado, con la voz entrecortada y una sonrisa que lo decía todo. Algunos usuarios escribieron que nunca lo habían visto tan feliz, otros que ese tipo de gestos ya no se ven en la industria del entretenimiento moderno. Pero lo cierto es que esa confesión espontánea había tocado un nervio profundo en el corazón del público. A lo largo del concierto Akbaba ofreció una selección de canciones cuidadosamente elegidas, muchas de ellas con letras cargadas de amor, esperanza y vulnerabilidad. Al final de la velada, volvió a dirigirse al público con otra frase que encendió los aplausos. A veces la inspiración de una persona proviene de una sola alma. Y ese es mi caso. Sus ojos se humedecieron, y el auditorio entero respondió con un rugido de emoción. Era imposible no sentirse parte de ese instante. Algunos espectadores lloraban, otros se abrazaban, todos entendían que estaban presenciando algo más que un concierto, era una historia de amor contada a través de la música. La reacción no tardó en llegar, aunque no directamente de Sinem Unsal. Mientras las redes celebraban la confesión, el entorno de la actriz mantenía un silencio absoluto.
Según varios asistentes al evento, los comentarios en los pasillos del recinto eran unánimes. Sinem no esperaba algo así. Algunos amigos cercanos aseguraron que la actriz estaba sorprendida, mientras que otros insinuaron que esta revelación podría ser el primer paso hacia una aparición pública conjunta. El misterio, lejos de apagarse, se intensificó. Las cámaras comenzaron a seguir cada movimiento de ambos artistas, mientras los medios titulaban «La noche en que Ozan cantó su amor» o «El concierto que se convirtió en declaración». Lo que iba a ser un espectáculo musical se transformó en la noticia más comentada del año en el mundo del entretenimiento turco. Los testigos de aquella noche coinciden en que Ozan se mostró diferente. Más humano, más vulnerable, más sincero. Entre canción y canción intercambiaba sonrisas con los fans, agradecía con la mano en el corazón y en varios momentos cerraba los ojos como si estuviera cantando solo para una persona. Ese gesto íntimo, repetido una y otra vez, fue interpretado como una prueba más del amor que había confesado minutos antes. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando interpretó una de sus baladas más conocidas. El silencio del público era absoluto, roto solo por su voz. Cuando terminó, las luces bajaron y Ozan se quedó quieto unos segundos, mirando al cielo. Después, sonrió. Era evidente, el artista había encontrado su inspiración, y esa inspiración tenía nombre propio. Al día siguiente los titulares dominaron todos los portales. Ozan Akbaba declara su amor sobre el escenario. La música se rindió ante Sinem Ünsal. Una confesión que conmovió a Turquía. Los medios internacionales también se hicieron eco de la noticia, destacando el gesto del actor como una muestra de autenticidad en una industria que suele esconder las emociones detrás de la fama. Muchos columnistas hablaron de la valentía de Ozan al unir su arte con su vida personal, al no temer mostrarse vulnerable frente a miles de personas. En redes sociales, los fans no solo elogiaron su talento, sino también su honestidad. Cuando el amor es real, se nota, escribió una usuaria. Lo más bonito de todo es ver a un hombre hablar con el corazón sin miedo, comentó otra. Otros seguidores, más curiosos, centraron la atención en Sinem. Ahora todos esperamos su respuesta, ¿dirá algo o preferirá el silencio? ¿Y tú qué piensas? ¿Te emocionó este gesto de Ozan tanto como a nosotros? ¿Crees que fue una declaración planeada o un impulso del corazón? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. El concierto concluyó con una última canción cargada de simbolismo. Las luces del escenario se apagaron lentamente mientras Ozan se despedía del público con un mensaje que selló la velada. El amor no necesita explicación, solo canciones. Los aplausos retumbaron por varios minutos. Afuera, la brisa de Estambul parecía acompañar la emoción colectiva que había quedado suspendida en el aire. La noche en que Ozan Akbaba cantó su verdad será recordada no solo por su música, sino por su sinceridad, su entrega y su valentía. Si te apasionan las historias que unen el arte, la emoción y la vida real, suscríbete a Kepap, activa la campanita y únete al canal para recibir contenido exclusivo tocando el botón de miembros. Tu apoyo nos permite seguir contándote las noticias más intensas y los momentos más humanos de las estrellas que amas. Esto fue Kepap, donde las emociones no se esconden, se cantan. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.